luzdegasradio.blogspot.com. Por la luz. Yara gara gara, Girinda mari, Ngelanguta tarpina, Ngiringo ramina, Amawi yal yal, Ngiula ula gana, Ngiwal kiri, Koro wor. Ngeluto anbaj, Piring ayang jangai ya gila, Ngelanguta tarpina ya gila. Yang Cina ya gila, nakarangariwala ya gila, ya ragara Irinda mari. Pues aquí estamos ya en Luz de Gas Radio. Hoy, si estás escuchándonos en diferido a través de cualquiera de los podcasts, es 21 de diciembre. Y 21 de diciembre es el día en que comienza el invierno. Y es una fecha que desde hace unos años personalmente me unió a un proyecto que conocí de casualidad y que he estado siguiendo durante bastante, desde siempre, menos un año que con la pandemia, que además no podía andar, que no pude ir, lo he seguido porque la verdad merecía la pena. Y para hablar de él tenemos con nosotros a Nomad Garden y en su representación a Salas Mendoza y también a Sergio Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos deseando ya charlar con ustedes y encontrarnos esta fecha que es como emblemática para nosotros. No sé si ustedes pensáis igual. Sí. Pues claro que sí. Para nosotros también es muy especial que nos hayáis invitado hoy, porque ha sido una manera de mantener de alguna manera un poco ese espíritu, ¿no? Uh-huh. Así que muchas gracias. Sí, para nosotros el solsticio de invierno es una fecha que se ha convertido en un sinónimo como de mucha intensidad y de mucha conexión con cosas en principio que estaban un poco veladas para nosotros, no teníamos acceso. Así que podríamos decir que es muy querida. Pues vamos a charlar de ello, pero vamos a empezar, si os parece, hablando de ustedes, de Nomad Garden. ¿Cómo fue? Porque es algo un poco lo que hacéis, digamos, no es algo, quiero hacer algo cuando lo piensas en la que te vas a dedicar, quiero hacer esto. Supongo que habéis llegado de alguna forma, los caminos han conducido a donde estáis ahora mismo, que seguro que iré avanzando la cosa e iréis llegando a otros puertos, pero ¿cómo ha sido llegar hasta aquí, hasta lo que estáis haciendo ahora? ¿Cómo empezó todo? Bueno, mira, para empezar, aunque Nomad Garden es una parte del equipo motor, también en el inicio de esta aventura tenemos que encontrar a El Mandadito y Surnames, que son otros dos equipos de Sevilla Creativo vinculados a la producción y a la comunicación, que un poco del encuentro, de la oportunidad con ellos surgió, ¿no?, la posibilidad de abrir un festival de iluminación navideña con un formato muy diferente, junto con Isabel Ojeda del Ayuntamiento, ¿no? Yo creo que era como el principio fue como una aventura, ya un mix de encuentros un poco improbables que posibilitó repensar un poco la iluminación navideña o la Navidad no solamente como una oportunidad para realizar un festival o una obra artística concreta,
sino como una posibilidad de poner un poco de luz metafórica, pero también podríamos decir de manera directa, sobre iniciativas y sobre experiencias que estaban ocurriendo en la ciudad, propiciada o un poco conducida por colectivos cívicos que creíamos que era importante compartir con el resto de la ciudadanía, ¿no? Y entonces el proyecto surge un poco de esa necesidad o de esa toma de conciencia, ¿no? De poner en valor un montón de situaciones ejemplares que existen alrededor nuestra y que a veces no atendemos o no conocemos. Y la excusa era como sacar artistas, científicos, arquitectos, diseñadores, un poco de su día a día o de los proyectos más personales para ponerlos a dialogar con estas experiencias, ¿no? Para darle un poco de visibilidad o para trabajar directamente en el sitio con ella, no dentro de un teatro, sino realmente ahí en la calle. Y concretamente por nuestra pasión, que sí que es algo que no McCartney venimos cultivando hace mucho tiempo, pues por los jardines, ¿no? Por los jardines no solamente aquellos más emblemáticos o históricos, sino los jardines a veces más domésticos, más improbables, las ocupaciones que hacen los vecinos de las calles, los huertos urbanos que empiezan a organizarse o empiezan a emerger como forma de organización de vecinos que tienen ganas de seguir cultivando por su cuenta o que necesitan de repente ocupar ese espacio porque quieren también ganarlo para sus hijos, y un espacio como de simultaneidad con los juegos de ellos, o colegios que quieren aminorar la temperatura y lo hacen a través de estrategias de naturalización urbana, o la misma puesta en valor de la vegetación de la ciudad, que muchas veces permanece ahí como una suerte de objeto ornamental y no nos damos cuenta de todas esas realidades, ¿no? En las que también colaboran a que existamos todos, ¿no? O incluso su memoria, porque muchas vienen de muy lejos y no son de aquí, ¿no? Aunque ya hayamos hecho nuestra, ¿no? Entonces, digamos que es la oportunidad para establecer, este festival es una oportunidad para establecer un diálogo con lo que tenemos alrededor y para celebrar un poco aquellas situaciones que creemos que son o pueden ser importantes para el resto de la ciudadanía en un futuro. Sí, es celebrar lo que es ya la da la bienvenida al invierno con una serie de proyectos, dando visibilidad a una serie de proyectos, la verdad, muy creativos, muy imaginativos, también muy artesanales, y no sé de dónde los sacáis, cómo los buscáis, ¿qué hacéis? ¿Un casting? No sé, ¿cómo lo hacéis? Bueno, la verdad que la primera vez fue todo esto ha sido muy orgánico, ¿vale? Es verdad que sí que nos parece muy interesante que este proyecto visibilice diferentes espacios de la ciudad de Sevilla. Y sí que cuando buscamos las experiencias tratamos de salir del centro, de lo que siempre se conoce, ¿no? De lo que siempre se habla, y esa centrifugadora de buscar en las periferias, ¿no? Estas situaciones o estas experiencias, solamente hay que darse un paseo, ¿no? por los lugares, y cuando sales como a explorar también, muchas veces encuentras cosas que no imaginabas, ¿no? Sí. Yo creo que existe, sí, yo creo que existe, por una parte hay una especie de convencimiento de que al margen de lo establecido siempre hay como otras realidades que pueden formar parte, ¿no? de no sé cómo llamarlo, de un nuevo contrato social o de una nueva ciudad, ¿no? Y que esas partes no están en la cabeza de diseñadores o de urbanistas o de arquitectos solamente, sino que ya hay gente. En la ciudad ya hay gente que lo está probando. Y ese era al principio la sensación, ¿no? Porque habíamos conocido por nuestro trabajo previo algunas situaciones que nos parecía de verdad casi cuentos, ¿no? O casi espacios, ¿no? Donde se estaban propiciando ahí como relaciones entre las cosas que, por una parte, como tú dices, son muy artesanales o primitivas,
¿vale? Porque la Navidad tiene algo de eso, pero por otra parte también nos parecía situaciones muy contemporáneas, o por lo menos que podían ser de valor para el futuro, ¿no? Entonces, digamos que es una tensión un poco de saber un poco que esa realidad está ahí y también, por supuesto, de dejarte llevar. Y cada año, pues, cuando ya estás en un camino así, es como, ¿sabes? En las vanguardias, en las vanguardias artísticas siempre tenían juegos, ¿no? Para intentar incentivar encontrarte con cosas azarosas o cosas que en principio no buscarías. Entonces eso te hace estar en un estado de alarma, ¿no? Como capturando, ¿no? Esas realidades, ¿no? Pues digamos que nosotros pagamos siempre el resto del año como en ese estado de alarma, ¿no? Pendiente siempre de esas noticias, de esos pequeños paisajes mientras que vas andando, mientras que atraviesas algún sitio, las conversaciones con gente que apreciamos, de gente nueva que nos dicen cosas positivas o negativas, ¿no? Y precisamente eso siempre son como incentivos, ¿no? Para seguir esta búsqueda, ¿no? Sí, yo en cuanto a lo de artesanal y contemporáneo, yo es que asocio lo artesanal también a lo contemporáneo. No lo puedo Sí. evitar. Me gustaría que tendiéramos a eso, aunque sigamos utilizando cualquier tipo de programas, ordenadores, porque todo lo que haga un humano que siempre esté ahí poniendo su mano. Yo me quería fijar, si os parece, Sala, Sergio, también Fran, que sois los tres principales componentes de Nomads Garden, de lo que es vuestra empresa, digamos, voy a llamarlo como empresa. ¿Ustedes lo llamáis empresa o cómo lo llamáis? Sí, podríamos decir que somos una pymes Ujú. de 1 a 5 trabajadores, ¿no? Sí. A mi empresa, quiero decir, a mucha gente tenemos conflicto con eso. Empresa es una palabra, de todas maneras, que dicha casi por primera vez está bien, porque es como un objetivo, ¿no? Sí. Entonces, escuchado así, sí, nos sentimos cómodos, ¿no? Pero después, verdad que el trabajo que hacemos lo hacemos siempre y para los oyentes yo creo que estaría bien que se supiera, ¿no? Es un proyecto muy colectivo, colaborando con muchos otros artistas y ya he dicho, aparte de siempre hacer este proyecto Luz de Barrio con el Mandadito y Surname, colaboramos con más de 100 artistas han colaborado durante estas ediciones, ¿no? Y las obras en muchas partes son de ellos o son diálogos con ellos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros nos gusta pensarnos también, por una parte, como empresa, pero también como, bueno, a mí mediador no sé si es una palabra que, ¿sí? Como mediadores, bueno, o como parte de una escena, ¿no? Ajá. Como parte de una red. O sea, nos gusta mucho la idea esta de que formamos parte de una red más tupida y que hacer algo significa también dar cosas y recibir cosas de esta red, ¿no? Que es pues la sociedad sevillana, los artistas sevillanos, los científicos sevillanos. Y digo sevillano porque es un proyecto muy local, en el sentido bueno de esto, quiero decir, un proyecto muy situado. Hay veces que colaboramos con gente de fuera, ¿no? Pero cuando hacemos trabajo con gente de fuera también son proyectos muy situados, ¿no? Pensando a partir de localizaciones concretas, de barrios concretos, de plantas concretas. Quizá ahí es donde se encuentra la tecnología con lo artesanal, ¿no? No son cosas hechas para replicarse, ¿no? Como si fuera un Ford, ¿no? De manera industrializada, ¿no? Sino son cosas hechas específicamente para un lugar concreto, para unas personas concretas, ¿no? Para una situación concreta. Vamos a, si os parece, buceando en vuestra página web, creo que es uno de los primeros vestigios que tenemos de Nomads Garden, que si no, sí es una de las primeras veces que trabajasteis juntos, que fue en los Reales Alcázares, precisamente, que después ya hicisteis cosas allí, pero un reportaje que os hicieron para Historias de Luz, y si os parece, bueno, el podcast los podamos escucharlo, y los que estéis viendo como siempre decimos, el podcast en YouTube, que hacemos una versión un poco más visual, artesanal, recortando. Por cierto, la página web de Nomads Garden es una auténtica joya de maravillas visuales y sonoras. Vamos a acercarnos a este reportaje que les hicieron ya hace unos años en los Reales Alcázares. Aquí lo tenemos.
1000 años contemplan este lugar, los jardines del Alcázar de Sevilla. Por aquí han pasado reyes, poetas, científicos, todos dejaron su legado y estos nenúfares forman parte de él, y estas rosas multicolores también, y los acantos que inspiraron joyas de la arquitectura. Ellos han desarrollado una aplicación, un atlas botánico, que permite conocer las plantas de los jardines del Alcázar y guía al visitante por las historias que guardan. Es una aplicación que siempre estás constantemente geolocalizado, con lo cual tú puedes saber el sitio en el que estás del jardín y buscar la información que tienes a tu alrededor. Se puede acceder a las plantas que tienes alrededor, conocer cómo se llaman, cuáles son sus cualidades. O puedes buscar aquellas plantas que te llaman la atención porque tú ya sabes el nombre utilizando el buscador. Pasear por el jardín siguiendo una serie de rutas en función de los aromas actuales, de los colores, de la procedencia de las plantas. Han necesitado 2 años para catalogar las 187 especies presentes en estos jardines y cartografiar los 21.000 puntos de información que el usuario puede consultar, de dónde vienen las conocidas como costillas de Adán. No suple la visita en el jardín, sino que te acompaña en ella. Nuestro deseo por una parte era poner en valor este patrimonio cultural, pero también patrimonio natural que tenemos aquí. La aplicación es gratuita, está disponible ya en Android y próximamente en iOS. La intención de sus creadores es extenderla en Sevilla. Jardines históricos, jardines urbanos, lugares que tengan un valor. Para disfrutar de la fragancia de las rosas y de su historia. Pues ahí lo teníamos a Fran, a Sergio y a Sala. Y si no me equivoco, era de las primeras cosas que hacíais como Nomad Garden. ¿O ahí nació? Un momento que tengo quitado el volumen. Ahora. ¿No es así? Sí, ahí nació justamente. Ese fue esa fue la semilla. Esa fue la semilla del proyecto. Y estoy alucinando porque a veces los deseos son increíbles. Sí. Y ahí recuerdo que nos costó mucho. Esta primera versión nos costó 2 años. Aprendimos. Fue un poco como una especie de máster, ¿no? En vez de pagarlo, bueno, directamente decidimos hacer una inmersión en el Alcázar, aprender allí casi de manera autónoma, acompañándonos, claro, de muchos textos de gente que habían trabajado allí previamente, ¿no? Pero lo interesante es que escuchaba a Sara decir que queríamos como después tenderlo al resto de la ciudad. Y cuando decíamos aquello aquel día, decíamos, en verdad, no lo terminábamos de creer, ¿no? Pero mira, lo conseguimos después. Y en eso estamos. Al principio dijimos que el mundo, o sea que nos queda bastante. Pues ahí comenzó esa historia y era una aplicación que que tú te vas acercando y vas reconociendo las plantas y te va llevando de dónde son, te cuenta la historia y de pronto un día además decidisteis asociaros también con Antropologs y meterle música, ¿no? Sí. La historia con Antropolux... Bueno, hay que decir una cosa. Ya en ese principio también nos asociamos con un equipo vital para nosotros, ¿no? Con el que siempre hacemos muchas cosas, que es Datric Intelligence, que son unos amigos de aquí, de la Universidad de Informática, son del Departamento de Inteligencia Artificial, con los que empezamos a trabajar ya, ¿no? en estas plataformas, ¿no? Y a su vez, ¿no? Había surgido este encuentro con Antropolux, que es un proyecto precioso. Yo creo que es uno de los proyectos creativos más interesantes que hay en la ciudad, ¿no? Por todas las cosas que mueve alrededor. Quiero decir, no solamente por la capacidad no sonora que tienen sus remix y demás, sino como archivo y como capacidad de tocar muchos temas de actualidad y de interés para el momento en el que estamos, ¿no? Y ya empezamos a trabajar cuando estuvimos en el Alcázar para hacer una exposición y surgió ahí como un flechazo. Yo creo que éramos parte de estos equipos de Sevilla que están muy interesados por la labor del archivo, de la cartografía, de movilizar o de trabajar a partir de los restos, ¿no? De las cosas, ¿no? Quiero decir, pensando más casi como creadores ex novo, ¿no? Casi como jardineros que van seleccionando y juntando las cosas que ya de manera orgánica tienen tendencia a colaborar, ¿no? Y entonces surgió la posibilidad esta de introducir sonidos, músicas, ¿no? Procedentes de los lugares de orígenes de estas plantas,
seleccionándolos en el mismo tono y en el mismo ritmo, que es como trabaja un poco Rubén, y diseñando con datos inteligentes esta plataforma que puedes ir andando, ¿no? Y se van, en función de la cercanía, ¿no?, a las plantas y su procedencia, se van remezclando estas músicas, ¿no? Si te parece, Intentando de Sergio, alguna manera... vamos Sí. a, mientras estamos hablando además, vamos a aprovechar, antes de que pases a detallarnos cómo conseguir Vale. el resultado, qué es lo que hace Anthropolabs. Es algo, vamos a pensar, por ejemplo, en un mapa sonoro, vamos a verlo los que estén en YouTube lo vamos a ver incluso, y vamos partiendo de Sevilla, la mezcla que va haciendo Anthropolog o Anthropoloops, la verdad ya no sé cómo decirlo, de Anthropoloops, creo que se llaman ellos. pues vamos a ver un poco qué es lo que hace él específicamente él, vamos a las mezclas que hace de música. Aquí parte desde Sevilla, veis el mapa, que parte como desde Sevilla, y ahora se irán mezclando otros registros. Pues este es un ejemplo de lo que hacen en Anthropoloops. Y la verdad es que esto es prácticamente una canción, es una construcción sonora fantástica, remezclando los sonidos y acercándonos en el mapa, como se ve en el vídeo, que pueden ver incluso en su propia página web. Vamos, a que le agradecemos además que nos haya dejado, por supuesto, utilizarlo. Estaba invitado, pero tienen un estreno el viernes y están un poco liados. Y vamos, esto es lo que ellos hacen y ustedes lo mezclasteis pues con el trabajo que ya hacíais ustedes con las plantas, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad es el trabajo, digamos, kleos, que se llama, Sí. que es una palabra que viene del griego y simboliza de alguna manera el alma o el alma de... ¿Cómo es, Sergio? Bueno, el kleos es un término, ¿no?, que se designaba de cuando tú pronuncias el nombre correcto de las cosas, ¿no? Sí. Genera una vibración en el aire, ¿no? Y de alguna manera es como si en ese hálito se mantuviera realmente el alma de la cosa. Entonces, realmente el kleos es como la verdad que en el aire, ¿no? La verdad, la vibración, ¿no?, correcta de las cosas, ¿no? Entonces el kleos de los jardines nosotros lo queríamos un poco traer la colación, ¿no?, como esta capacidad de despertar, ¿no?, esas sonoridades, ¿no?, de donde proceden los ecosistemas reales donde han surgido esas plantas, ¿no?
Y la idea a la vez, un jardín al final no solamente es una acumulación de sujetos independientes que proceden de sitios diferentes, con nombres independientes, sino siempre que están llenos de relaciones ecológicas, ¿no? Que hacen que todo vaya hacia adelante, que son soporte de otros animales, de otras especies, ¿no? Incluso entre ellas mismas. Por ejemplo, las plantas tropicales aquí siempre existen debajo de plantas mediterráneas porque las protegen, ¿no? Hacen como una arquitectura, ¿no? Y la idea esta del Cleos era como, por una parte, poner en valor la memoria de todas estas plantas que nos rodean, pero a su vez, ¿no? Como construir, ¿no? Esta especie de relaciones entre ellas, ¿no? Y por eso es una pieza que no solamente es una música, sino que terminan conformando una pieza única, ¿no? Que además varía según en el caso de que tú ponías, creo que es de una obra de Antropolux que realizaron con la Placita, puede ser que sea Rutas de la Remezcla, ¿no? Muy interesante. Esta es de Dientes Judas Dance, se llama. Ah, vale. Y en este caso, la música se va disparando, digamos, conforme tú con tu cuerpo y con tu teléfono, con el GPS, vas paseando por los jardines o por las calles. Y en función de la cercanía unas plantas u otras, se van reconectando, ¿no? O se van superponiendo esos sonidos, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta o la sonoridad que te lanza la aplicación es como una especie de reflejo, ¿no? Del ecosistema que tienes alrededor, ¿no? De la procedencia del ecosistema. Precisamente uno de estos años que hicisteis luces de barrio, a mí me está volviendo el eco de vez en cuando viene un eco que me vaya a encontrar hablando un poco raro, pero es que de pronto me vienen unos ecos raros. Pero bueno, intentaré disimularlo. Aquí se te escucha bien, ¿eh? Sí, pero después yo a mí mismo, de vez en cuando pasa, vienen unos... Empezamos muy bien, pero después empiezan a pasar estas cosas. Lo que te decía, que en uno de estos proyectos de luces de barrio, llevasteis esto ya a la práctica y era increíble, por ejemplo, en los Reales Alcázares de noche, sin luz, bueno, con las luces que tienen de manera natural, ir escuchando sonidos de donde son las plantas. Y además este proyecto de Cleo lo habéis hecho, que es lo que ya nos vuelve locos, no pensando ya como un jardín específico tan así como los Reales Alcázares, sino lo que son las zonas de la ciudad. Por ejemplo, me hizo mucha ilusión encontrar en la Plaza del Lucero, que yo he estado viviendo ahí unos años, en una esquinita justo de la Plaza del Lucero, lo habéis hecho allí. O sea, un proyecto de ir descubriendo los sonidos que se estaban escuchando en algunas zonas de la ciudad, en algunos barrios, y las vegetaciones, pues las vegetaciones que podíamos encontrar por allí, y los sonidos que hay en la calle. Aquí ya ampliáis el horizonte, ¿no? Sí, bueno, esto ha sido posible gracias a un proyecto también de ciencia ciudadana, que es la iniciativa Jardín Cosmopolita, en la que esas cartografías de las que se enriquece la música, ¿no? Porque para que suene algo tiene que haber detrás un dato asociado. Lo hemos podido desarrollar con muchos vecinos de diferentes barrios de la ciudad que de forma amateur y voluntaria pues han participado en esta creación de completar, ¿no? Esa cartografía botánica de la ciudad, y es lo que ha posibilitado que en cualquier pequeño jardín de la ciudad pues puedas sorprenderte, ¿no? con esta remezcla sonora. Sí, bien, Sergio. No, sí. Hay algo que en ese sentido que nos parece como también muy sugerente, ¿no? Y es la idea de que la idea de la construcción de la cultura como algo que no solamente hacen algunos, o la idea como la construcción de la ciudad como no es algo que solamente hacen los técnicos, ¿no? O sea, nuestra sociedad se ha ido evidentemente complejizando y mediatizando, y cada vez podemos hacer menos cosas sin pedir permiso con lo que tenemos alrededor, ¿no? Parece que que se van como coartando, ¿no? las posibilidades de las cosas, ¿no? Entonces, también por una parte nos parece muy interesante esta idea de que con estos procesos creativos generamos herramientas o dispositivos que permitan
por una parte, facilitar, ¿no?, la construcción de todos esos relatos o de esos elementos de manera también compartida. No solamente lo tengan que hacer unos técnicos, que los tengan que hacer. Y de hecho, las obras también pasa lo mismo artísticas. En muchas fases siempre nos interesa mucho la idea de poder construir todos, ¿no?, esas realidades, o poder, o que sean las excusas para mantener un diálogo, ¿no? Porque de alguna manera nos parece interesante la posibilidad no solamente de pensar o criticar, sino de hacer juntos. Eso me parece muy importante. Sí, algo operativo, y además hablabais de un proyecto sevillano, sin embargo, el proyecto Cleo, estas cartografías la habéis llevado a Tenerife, bueno, a Canarias, habéis estado en Madrid incluso, creo que en Pamplona. Bueno, es verdad que Cleos es una iniciativa, de nuevo, o sea, para nosotros es como una herramienta perceptiva, es como una gafa que te pones y te ayuda, ¿no?, a focalizar en lo que tienes alrededor. Evidentemente, cuando vamos por ejemplo, al Guiniguada, que es en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?, un gran barranco, ¿no?, que conecta prácticamente en las cimas con la costa, ¿no?, en la isla, y en este caso son plantas salvajes. Las historias son muy diferentes, las músicas son muy diferentes, las plantas son muy diferentes, y nos llevamos, por ejemplo, 2 años allí, pues de nuevo, primero nombrando y reconociendo y casi acariciando un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? No es que sea un proyecto que surja casi como una réplica, ¿no? Realmente Cleos, en este sentido, la plataforma permite construir un relato, pero exige, ¿no?, por otra parte, esa atención, ¿no?, de nombrar lo que allí hay, de establecer vínculos con lo que allí hay, de construir realidades con lo que allí hay. Entonces, y lo mismo nos pasa en Madrid, por ejemplo, donde los compañeros de ZAS y de Zuloarc, ¿no?, están trabajando con los vecinos de diferentes barrios utilizando las mismas herramientas, o en Cristina Nea en San Sebastián, ¿no?, en Pamplona, ¿no?, en el Baluarte. Quiero decir, son situaciones siempre que no es tanto una obra que se replica, sino como la posibilidad de pararnos a reconocer lo que hay allí, ¿no? Pues vamos a acercarnos precisamente al Jardín de Parrita, que es una obra de Antropologs, con ustedes, vamos, supongo que lo hacéis todo conjunto, ¿no? Sí. Y hacéis este Cleo en Fuencarral. Y vamos a acercarnos un poco a ver las diferencias de cómo sonaría allí, por ejemplo. Mi abuela era de allí. De la calle Bailén, a la sí. altura de San... Sí, por la Almudena, por ahí. Por la Almudena. Y Sí, que tenía ahí unas ferias, ¿o qué? No, vivían allí y cuando era joven y tenía a mis tíos y a mi madre, pues tenía a mi abuelo era camarero allí en la feria de San Antonio, donde se hacía la verbena. ¿De San Antonio de qué? De San Antonio de la Florida, entiendo. Florida, eso es. Que ahí en Precio del Pío. Domingo, en casa Mingo. En casa Mingo. Sí, señor, ahí. ¿Has bajado tú mucho a casa Mingo? Mi abuelo me llevaba a la iglesia de San Antonio. Claro, ¿sabías distinguirlas o no? ¿Las iglesias? Hombre, claro. Porque sabes que son una copia de la otra. Cacharrera por trapo. A ver, cuéntame. Hay trapo viejo que vender. Se compra lana, muebles viejos. Cuando la luna se pone en su zarcillo de ¿Cuántos años llevas tú aquí viviendo en el barrio? En este barrio 20 años. 20 años. No, ¿Y por qué? ¿O en qué circunstancias? Me vine con mi pareja. O sea, ella vive aquí, ella es de aquí de toda la vida. Ella es de aquí de toda la vida. ¿Y sus padres también? De Algeciras. De Algeciras venían, sus padres. Sí.
en el año de la tana, entiendo, ¿no? Bueno, de la tana, no sé si los jóvenes, ¿no? Pero escondido entre el monte y la marima hay un lucero escondido. Si la vista no me engaña, es la Virgen del Rocío, la más bonita de España, la más bonita de España. Si la vista no me engaña, es la Virgen del Rocío, entre el monte y la marima hay un lucero escondido. A mí me gusta mucho el flamenco, la verdad. Cuando la luna se pone y su zarcillo ¿Y por qué el Parrita? Parrita, no sé, me he criado con él de la infancia, lo he escuchado de pequeñito, sus canciones, no sé. Me gusta mucho el Parrita, muy sentido. Como el fútbol, ¿no? Como el fútbol, como mañana que vamos a ganar. Vamos a ganar la liga, mañana. Mañana, Atleti, ¿no? Pues ahí lo teníamos, acercándonos un poco a lo que es ese Cleo, ya la presión en Fuencarral, y gracias a este vídeo y este montaje pues podemos hacernos un poco la idea. ¿Notáis mucha diferencia trabajar en un sitio con otro? Porque aquí enseguida aparece el sur también. Bueno, también es verdad que aparecen otras muchas cosas, ¿no? Dependiendo de las Sí, historias. sí. Mira, más que las diferencias de los sitios, que por supuesto, también las personas y las plantas, ¿no? Mira, este proyecto surge con la colaboración con, no solamente con Antropoloops, que es quien hace la música y el vídeo además, sino también con unos colectivos compañeros de Madrid que son Zuluark, y que están trabajando para poner en valor jardines, podríamos decir, autogestionados en el barrio de Fuencarral. Entonces, lo interesante de este trabajo es que ellos estuvieron durante un año también con una metodología como la nuestra, ¿no? Y con nuestras propias herramientas cartografiando las especies de estos jardines, hablando con los vecinos que las cultivaban, estableciendo, ¿no? Como relatos en el que ya no son solamente esos relatos objetivos, son relatos muy subjetivos, de personas en pequeñas comunidades que intentan arreglar lo que tienen alrededor con muy pocos recursos, ¿no? Y que se preocupan, pues, precisamente por eso, ¿no? Porque su barrio sea un poco más bonito, sea un poco más verde, sea un poco más fresco, sea más agradable, más placentero, más habitable. Y realmente lo que se hace en este trabajo, que es una cosa, podríamos decir, casi etnográfica, ¿no? Es como profundizar en esos retratos, ¿no? O en esos jardineros, ¿no? Que están haciendo ese trabajo heroico, podríamos decir en parte, que es el de cuidar el vecindario. Y el jardín es otra cosa que donde se mezclan un poco todas esas historias, preferencias, familias, vecinos de donde les llegan, o digamos esas maneras, ¿no? De enfrentarse, o esas responsabilidades de cultivar o cuidar el entorno, procedencia de las plantas, o preferencias vinculadas a los viajes que hicieron, o a sus gustos personales. Es decir,
en verdad, de alguna manera el jardín como que aflora como una especie, ¿no?, de reflejo también de sus propias vidas, ¿no? Vidas entremezcladas, porque no solamente les pertenecen a ellos, ¿no? Pero sí, digamos que es un ejercicio de casi de poner en valor a estas personas. Mira, fue lo bonito, esto ocurrió también durante la pandemia. Y lo más interesante quizás al final del proceso es ver cómo estas personas anónimas, ¿no?, pero que hacen una labor constante durante muchos años, de repente tenían una devolución por parte de personas que se habían parado a cartografiar su jardín o a intentar saber de sus vidas, o fotógrafos. En este sentido también colaboraba Bego Solí, que es una fotógrafa muy interesante de Madrid, que hacía unas fotos preciosas, ¿no? Entonces, la devolución de esa atención de lo cotidiano de sus vidas, para ellos ya fue como realmente lo más intenso de este proyecto, ¿no? Quiero decir, la idea casi de que cualquiera de nosotros con nuestras pequeñas acciones tenemos el poder de hacer algo por los demás, ¿no? Y que de alguna manera se reconozca, es una devolución muy importante, creo. Creo que lo deberíamos hacer más a menudo, porque si lo hiciéramos más a menudo seguramente propiciaríamos más que mucho más de nosotros no nos involucramos en estos cuidados, ¿no? También dais como una vuelta de tuerca a lo que es la vida diaria en nuestras casas, en nuestros balcones, en nuestras calles, para ver cómo esto, lo que tú estás diciendo, cómo se puede mejorar, qué pequeñas cositas, que ponerle una maceta, ponerle una bombilla o algo, nos puede cambiar tanto después el día a día. Por supuesto, o sea, yo creo que realmente si tuviéramos que describir rápido qué es lo que más nos importa a nivel de creativo, ¿no?, de todas estas obras, siempre es las relaciones. Es decir, nosotros somos conscientes que todos estamos rodeados de cosas, de personas, de máquinas, de plantas, y el objetivo siempre de cualquiera de estas propuestas es intentar buscar nuevas relaciones entre ellas que sean más creativas y más sostenibles. No traer nada nuevo, sino que entre lo que exista podamos crear nuevos vínculos, ¿sabes? Entre nosotros tenemos que ser más densos, más imbricados, más creativos, no sé cómo decirlo. El agua que sale por el aire acondicionado puede servir para regar una maceta, por supuesto. Esa maceta, además, si es de un tipo o de otra, puede servir a los pájaros del barrio. Quiero decir, podemos ir armando siempre relatos donde las cosas no estén separadas, desconectadas, sino que estén animadas, que tengan deseos entre ellas, que de repente puedan trabajar juntas, ¿no? O sea, yo creo que ese es el rollo. El rollo más grande es siempre que nada de lo tengamos alrededor sea pasivo, ¿no? Sino que pueda formar parte de una nueva oración, de una nueva gramática, de un nuevo cadáver exquisito, ¿no? No dar por hecho que las cosas están ahí, son así, sino que podrían enriquecerse mutuamente mucho más. Volviendo a Luces de Barrio, que este año parece ser que no va a ser ahora en Navidad, en el 21 de diciembre, sino que se va a retrasar un poquito, unos meses. Ya si eso no... Bueno, explícanos, ¿qué ha pasado? Si se puede decir algo. Para nosotros está siendo hoy, ¿eh? Ajá. Así que muchas gracias. Estupendo. Bueno, pues sí, de una manera muy orgánica, el proyecto que estábamos realizando para este año, pues digamos que no coincidía que la mejor fecha fuera en Navidades, tanto por las comunidades implicadas o con la institución implicada como por el trabajo en sí. De hecho, creíamos que lo mejor sería hacerlo en primavera, en el equinoccio de primavera y en el solsticio de verano, ¿no? En la última edición empezamos a trabajar ciertamente también las cuestiones climáticas, cada vez han ido tomando más fuerza. ¿Verdad? Y el último proyecto ya también estaba muy vinculado en ese sentido como a este tiempo estival, ¿no? Entonces, de una manera orgánica, pues hemos decidido que
que lo ideal sería como posponerle unos meses para que realmente acompañara al proceso, ¿no? Que nunca es de un día realmente, aunque se hace una celebración un día o se establece como un ritual un día, es un proceso de construcción, de diálogo, de creación que siempre dura meses, ¿no? Y en este sentido creíamos que teníamos que hacerlo con la mente y con el cuerpo en un clima parecido con el que queríamos trabajar, ¿no? Estamos recogiendo aquí ahora algunas cosas y nos hemos encontrado un textito que teníamos siempre pegado en la pared y que no miramos y que es de Leonardo da Vinci, ¿no? Y está en italiano, pero en español viene a decir que en su libro de las aguas, ¿no? Escribe que antes de hablar sobre las aguas, primero hay que inundar, ¿no? La experiencia, ¿no? Pues algo así. Que nos gustaría hacerlo como durante los meses de primavera y verano. Y por eso hemos decidido como posponerlo. Y está siendo una situación que no hemos recapacitado mucho. Es verdad que estamos un poco huérfanos estos días. Pero bueno, el jardín de la calle Candelilla ahí con los compañeros de la Asociación de la Candelaria, ¿no? Que es una de las últimas instituciones que hemos trabajado, que es un verdadero ejemplo, ¿no? de cultura y civismo en la ciudad, pues estar allí esta Navidad como siempre encendido. Perfecto. Vamos a porque la magia también que tenía Luces de Barrio, que esperas ir a cualquier evento en esta fecha y te espera, no sé, un Papá Noel, y lo de ustedes era algo muy distinto, era algo de proyectos muy imaginativos, de poner el foco en actividades que, lo que has dicho, que no son tan reconocibles, que no están a la luz pública, muy originales y siempre sorprenden. De los primeros, por ejemplo, esos huertos urbanos iluminados, con los depósitos de agua iluminados, eran una auténtica maravilla. Después ponías ahí un coro, de pronto un coro de voces sonando, era magia pura. O sea, quien se acercara a ver cualquiera de estos momentos era magia. No sé, de todos de estos años, ¿cuál es el que no sé tenéis? ¿O se os viene así a la mente más? Sala, no sé cuál es el que se te viene así o más de repente. Buah, todos, ¿no? Son todos, no podría quedarme con ninguno. La verdad que todos han sido muy especiales y como tú dices, pues es verdad que muy emocionantes y en realidad, bueno, pues siempre han sido propuestas en las que uno no sabe tampoco hasta el final cómo van a salir, ¿no? Y porque son muchos los agentes y muchas las inclemencias que pueden darse, ¿no? Trabajar a la intemperie que decía Llorens Barber, ¿no? Por ejemplo, la Noche Naranja sí que es verdad que fue así como evento, digamos, lo recordarás porque estuviste colaborando, hiciste esas fotos tan fantásticas, ¿no? Fue una comunión bastante especial, ¿no? Donde cada invitado traía una naranja del árbol de su calle y después era la candela que iluminaba el espacio y que también lo aromatizaba. Y bueno, este año tuvimos la suerte de poder contar con Llorens Barber, que estuvo pues casi 6 horas tocando, primero creo, toda esa escenografía y instrumento musical que abarcaba todo el jardín de la Torre Don Fadrique, ¿no? En el espacio Santa Clara, y después nos deleitó durante tantísimas horas con esos sonidos de las campanas, ¿no? Fue espectacular, además la tensión de que llovía, de que no llovía, que el frío que hacía. Yo además tenía un dolor, yo es que tengo un problema de cadera, lo digo ya, vamos, y ya ahí empezaba a darme los primeros achaques y era terrible. Y bueno, pero hay tanto, porque ese barrio de San Jerónimo iluminado con esa cinta fluorescente, en fin, eran unas ideas. Mansilla bailando, cantando ahí en medio de un huerto con las letras, en fin, son multitud de momentos. Vamos a acercarnos precisamente al que habéis hecho último, el de Jardines en el Aire,
que ha sido muy premiado, muy reconocido internacionalmente incluso, y vamos a ver, escuchar el vídeo que habéis realizado de este Jardines en el Aire. sus últimos rayos, con una mirada de admiración. Le planeta de maison du quartier de Diego, l'atmosfera. La migración oriental de América del Norte está amenazada por la pérdida de los hábitats de plantas productoras de néctar que alimentan a las mariposas adultas no reproductoras que vuelan para pasar el invierno en sus árboles. Las dos grandes corrientes de migración oriental americana. ¿Cuál era ese pájaro? ¿Qué pájaro era? Gracias a los viajeros ya son herejes. Esos chainas del Inca Garcilaso que ahora anidan en los muelles del antiguo Chateau de Montaigne, como en los cuentos de José María Arguedas. Nidos.
enviarle notificaciones. De esta saldremos mejores. Decía una PT de una empresa que una vez dijeron: ¿quiere mi niña que te cuente el cuento de nunca acabar? Cada mañana comenzó a poner en el alféizar 2 recipientes de plástico, uno con agua y otro donde dejaba migas de pan y trocitos de galletas para sus gorriones. Así empezó a llamarlo. Finalmente, noté entre mis manos lo que parecía el acceso a una vivienda. Llamé, pero no esperé respuesta para entrar, porque la puerta estaba... Punto 4. La economía emergente de los jardines de resistencia integra así 2 dinámicas opuestas, asociadas a los intercambios lejanos que conducen a la dependencia. Sin lugar a duda es algo mágico, no se puede decir otra cosa, otra palabra que lo defina mejor lo que se vive en estos momentos de luces de barrio que se juntan tantas disciplinas, tantas personas ayudando, colaborando, aportando y se crean unos ambientes de pura magia. Este además ha sido muy premiado, este último de Jardines en el Aire. Habéis tenido muchos reconocimientos. No sé, por aquí tengo un listado, pero vamos, por no decirlo, pero que hay, no sé, además una cantidad de premios, premio Innovación Social en Cultura, este Jardín Cosmopolita, el premio S más T más Art de Social Good, premio COAS, New European Bauhaus, el Human City Design Awards de 2021, premio Acciones al Marketing de la 12ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Tremendo, ¿no? Sí. La verdad que sí, que ha sido pues una satisfacción muy grande, ¿no? El poder acoger estos premios, porque el trabajo desde luego que está detrás. Hemos escuchado a Proyecto L, y que era justo el coro del que hablabas, que había cantado antes en los huertos de San Antonio, ¿no? Son equipos que de alguna manera pues tienen no tienen miedo a probar cosas nuevas, y en este caso la propuesta era cantar en una fachada desde las ventanas de un edificio, y ellos desde el primer momento pues nos dijeron que sí, ¿no? Que querían hacerlo, y bueno, con esta composición de Sire Martín nos sorprendieron con sonidos que de alguna manera recuperaban también la memoria del barrio, las voces del barrio, las historias y de los pájaros, ¿no? que en el barrio también habitan. Y
Bueno, hay algo que yo creo de nuevo que es como fundamental, ¿no? Si lo que preguntas por los premios, ¿por qué tuvo este reconocimiento? Porque es verdad que cada una de las ediciones para nosotros es muy especial. La Variante de la Noche Naranja posiblemente también se creó una atmósfera única o, no sé, fue una experiencia como todos los años anteriores muy, muy intensa a nivel corporal. Nada fácil porque muchas veces son en lugares periféricos, sin las facilidades ni la confortabilidad, ¿no?, que tienen otros lugares. Quizás por ello también es interesante porque a veces poner nuestro cuerpo en situaciones un poco más duras, ¿no? Nos recuerda un poco a cosas más primitivas. Pero realmente creo que aquí hay dos cuestiones que son fundamentales. Uno es la asociación que está detrás de todo esto. Eso forma parte de... Ese espacio forma parte de la Asociación Educativa de la Candelaria, que, como decimos, una asociación que trabaja con más de 400 niños de diferentes nacionalidades, proporcionándole herramientas y atención para mejorar la educación en el barrio de Los Pajaritos, en la Candelaria. O sea, además funcionan de una manera de la cual estamos tan orgullosos de que existan, que es como el principal punto de partida, ¿no? Y la segunda cosa es que el proyecto tocaba, de nuevo, cosas que aquí se hacen de manera muy popular. Por ejemplo, recoger el agua de los aire acondicionados, ponerlo en botella para otras cosas, regar. Y articulaba alrededor de eso pues una serie de problemáticas que tienen en muchos otros lugares del mundo. Desde las ciudades mediterráneas hasta que nos ha sorprendido mucho en Asia, ¿no? Ciudades donde hace mucha calor y mucha humedad y tienen muchos aire acondicionados, ¿no? Entonces, de repente, un problema que era muy local se encuentra un eco, ¿no?, en muchos otros sitios que tienen problemas muy similares y que entienden que pueden reaprovechar esos recursos también, ¿no?, de formas análogas, ¿no? O por lo menos plantean de que esa realidad no es solamente algo cotidiano y más o menos, podríamos decir, sino que realmente podría tener una vuelta de tuerca. Y yo creo que eso es lo fundamental de este proceso artístico, ¿no? Pensar la creación no solamente como un acto de denuncia, sino como un acto de toma de conciencia y de plantear nuevos mundos a partir de lo que existe, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha interesado más concretamente este proyecto, ¿no? Que de repente encontró un eco en que los aire acondicionados, desgraciadamente, son muy necesarios en muchas ciudades donde hace mucho calor. Todo el mundo es consciente de que realmente es una solución o un propósito o un dispositivo que también causa muchos problemas, con lo cual es contradictorio. Y bueno, precisamente ese relato que está en la obra es lo que ha hecho que tenga mayor calado, ¿no? Yo creo que a veces cuanto más cotidianos somos, más estamos tocando problemas universales. Pero bueno. Es increíble lo que es algo tan que me parecen horrorosos, peligrosos incluso, los aires acondicionados estos que están en la fachada, y la idea de convertirlo en algo tan bonito, porque parece que estamos en, no sé, una de estas películas de Avatar o algo de esto de el arquitecto, un arquitecto el moderno, este arquitecto que hizo ya estoy yo mi incultura en mi cabeza, el arquitecto que hizo en Dubái esta exposición que era con tragaluces. Bueno, en fin, un arquitecto tremendo. Me recuerda mucho su obra, esto que sale la luz por los agujeritos, las macetas, las flores, en fin, yo no sé. Me parece de algo tan horroroso que tenemos en la fachada a convertirlo en algo tan bello, que puede ser tan bonito. ¿Sería posible que esto se extendiera? ¿Creéis que se animaría la gente a darle ese toque a los aires acondicionados? Ay, a ver, nuestro sueño es que sí, quiero decir, hacemos todo esto porque creemos que estamos alimentando un proceso. Prestarle atención y hacer algo con ello, ya dejas algo ahí que cualquiera lo puede tomar, ¿no? Eso por una parte es evidente. Pero por otra parte es verdad y esto es un sueño un poco naif que tenemos, y ya no te lo decimos tanto como creadores sino como técnicos, ¿no?
A nosotros nos gustaría pensar que parte de las soluciones que están por venir y que tienen que ver con muchos de los problemas que nos acucian tienen que ser soluciones emergentes. Sí. Es decir, que sucedan por un cambio de comportamiento de nosotros, cada uno de nosotros. Y por lo tanto la solución estará en cada uno de nosotros, no solamente porque haya una legalidad o porque haya un cambio tecnológico o porque haya... Entonces, de alguna manera el esfuerzo que hacemos también es pensando en esta especie de movimiento de ola, ¿no? Te vamos a contar más. Cuando el proyecto de Jardines en el Aire para nosotros no está concluido, parte de lo que nos gustaría ver activado, que todavía no hemos sido capaces, es cómo propiciar esa escalada, ¿no? De hacerlo en una fachada a hacerlo o intentar reproducirlo en más sitios. Tenemos diferentes estrategias, algunos más emergentes que otras, es decir, de propiciar incluso concursos para que la gente se anime y un jurado sea capaz de valorar qué propuestas son más interesantes, más bellas o más eficientes. Hacer también, por ejemplo, de alguna manera intervenciones en arquitectónica de mayor calado. De hecho, estamos colaborando con algunas instituciones en este sentido. En fin, no sé, para nosotros es un proceso abierto. Luces de Barrio también es un campo de exploración que después los proyectos y las colaboraciones como que se vuelven a retomar y de repente se amplifican, ¿no? En otras ediciones o en otros campos, ¿no? Para nosotros esto, evidentemente, el horizonte es el que estás hablando. ¿Cómo hacemos esto que sea escalable? ¿Cómo intentamos que esta realidad no tan dura de los aires acondicionados echando calor y colonizando toda la fachada de nuestros edificios, ¿no? Se transforme en algo que pueda ser mucho más fértil? Pues sí, en eso estamos. En eso estamos. Ojalá. Bueno, no se le ocurren a otros, que sería genial también, ¿no? Pero yo creo que lo importante es empezar a hacer cosas y después ver cómo van creciendo. Claro que sí, seguro que siempre se aportan ideas y después ya va creciendo. El arquitecto que me refería, Jan Nouvel, que es el Museo de Luz, el Museo de Luz de Abu Dhabi. Perdona, es que entre las pastillas se me va la cabeza un poco. Pero que tiene además unos hoteles en Barcelona maravillosos también, de muchas plantas. Pues algo así me recordaba cuando lo vi, digo, me pareció una barbaridad de bonito. Pues muchísimas gracias a los dos por estar ahí, a Fran también, mandarle saludos, a Antropolov también, que no pueden estar aquí, pero están en espíritu. Y para terminar me gustaría, porque el eco ya está volviendo de manera insistente, si tenéis unos minutitos más, vaya a escucharlo, pero después ya si queréis lo veis en YouTube. Es una pieza musical que os quiero dedicar, van acompañadas de unas fotos de las que he podido hacer a lo largo de una selección de algunas fotos de las que hemos hecho durante algunas de estas luces de barrio, y la canción a mí no es de Antropolog, es de otro artista también un poco conocido, es Charles Chaplin, y de una película que se llama City Light, la ciudad de las luces. Si les parece bien, vamos a escucharlo y ahora nos despedimos. Tenéis un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos. Gracias.
Pues ahí lo teníamos, ese emoción, montaje Juan. que ya lo veréis, pero bueno, ustedes por ahora tenéis la música. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias, Juan. Estamos aquí emocionaditos. Bueno, es una música preciosa de Charles Chaplin, utilizando además, porque utiliza el tema de Maestro Padilla de La Violetera, lo utiliza en la película, y este es como una pieza final de la película musical, donde se junta un poquito varios temas que suenan a lo largo de
la película. Pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Espero que os guste, si veis el montaje después también las fotos, y espero que nos veamos en primavera para las luces de primavera. Claro que sí. Juan, Dime. no hace falta que lo digas, pero la magia la tienes en la mirada, ¿eh? Así que mil gracias por todo. Por Muchas gracias a ustedes, que soy unos magos. Y felices fiestas. ¡Felices fiestas! Un abrazo, hasta ahora. Abrazo, Juan, hasta pronto. luzdegasradio.blogspot.com. Por la luz